independiente y protegida dentro del canal. Esta y otras experiencias terminaron marcando a Lyons. Verse atrapada en la órbita de Schneider, sumada a la presión de la industria, la empujó hacia una inestabilidad que terminaría quebrando su vida pública en las décadas siguientes. En aquel entonces nadie relacionaba su declive al nombre del productor. Para eso tendrían que pasar más de 20 años. Pero ya llegaremos ahí. Para mediados de la década del 2000, Schneider ya era intocable. Para que se den una idea, su presencia se había vuelto tan autoritaria y tóxica que en los pasillos de los estudios evitaban decir su nombre. Entre secretos e interrogantes se referían a él como el creador. Poco le importaba esto al productor. Por el contrario, le gustaba ostentar su poder y además tenía la mente fija en sus próximas creaciones. Arrasaba en todo el mundo con éxitos masivos como Drake y Josh y Zoey 101, pero ya se mostraba ansioso de probar nuevas ideas. iCarly nació mientras grababan Zoey 101. Schneider aprovechaba el tiempo libre para desarrollar nuevas estrategias junto a su amigo Mike Polar, productor de The Big Bang Theory. En un principio, el proyecto iba a ser muy distinto. Schneider todavía no estaba interesado en cierto fenómeno tecnológico. Su principal iniciativa era filmar una serie protagonizada por Miranda Cosgrove, una niña que ya venía haciendo ruido dentro de los estudios de Nick. Así, imaginó a Cosgrove dando vida a una chica común que, por un giro del destino, se convertiría en la estrella de su programa de televisión favorito. El título tentativo era Starstruck. El piloto llegó a ser escrito y enviado a Nickelodeon, pero los ejecutivos no estaban convencidos. Fue entonces cuando Schneider desvió la mirada de la televisión tradicional y observó un terreno salvaje, incipiente y sin filtros: el Internet. Aunque no lo crean, a mediados de los 2000, YouTube recién estaba naciendo. La idea de monetizar la vida privada desde una habitación parecía mentira, pero Schneider vio cierto potencial. Notó que los adolescentes empezaban a grabarse a sí mismos desde el aislamiento de sus cuartos con la fantasía de ser famosos o crear una comunidad. Schneider se sentó en su escritorio y se enfocó en repensar la premisa. En lugar de una chica que entraba al mundo de la televisión tradicional, la protagonista tendría su propio show en la web. Un programa hecho desde su casa, con sus propias reglas y sin depender de adultos. La historia se centraría en las aventuras de Carly Shay y sus mejores amigos, Sam y Freddy. Las líneas de texto prometían situaciones absurdas, invitados extravagantes y un humor impredecible. Un show hecho por niños para niños. El texto fue enviado a Nickelodeon a finales de 2006. Ahora sí, los ejecutivos del canal se mostraron más interesados y habilitaron algunos millones para grabar el piloto. Entonces comenzó la producción. Se barajaron nombres como iJosie o incluso iFran, pero Schneider sabía que el nombre de la serie tenía que funcionar también como una dirección web. Entonces compró distintas URLs hasta quedarse finalmente con una: iCarly.com. Como dato curioso, el guión descartado de Starstruck terminó siendo Sunny entre estrellas. Sunshine, Lollipop. No, conchetumare. La trama de iCarly prometía la Pensé que tenía Ignite, la de que weón. cualquier chico podía conquistar el mundo desde su casa, sin supervisión adulta. Pero mientras la ficción celebraba la libertad absoluta, en el mundo real, una nueva generación de estrellas estaba a punto de someterse a una condena irreversible. Para que iCarly funcionara, Schneider necesitaba un elenco de jóvenes capaces de improvisar, exagerar, burlarse unos de otros y aún así seguir siendo entrañables. Pero Nickelodeon, por su parte, no estaba buscando solo protagonistas. Necesitaba nuevos ídolos adolescentes. Figuras capaces de competir contra Miley Cyrus, Selena Gomez, Zac Efron y el resto de estrellas juveniles que ya estaban acaparando la atención del mundo. La primera en aparecer fue Carly. Como ya mencionamos, el show se pensó alrededor de Miranda Cosgrove. La actriz tenía 14 años y ya había encontrado su lugar dentro del universo de Schneider. Había interpretado a Megan, la hermana maquiavélica de Drake y Josh. Su ingenio y desenvoltura prometían una carrera en escena. Mi experiencia era reconocible para la audiencia del canal y ya estaba adaptada a los métodos de Schneider. Tan adaptada que en el futuro no se daría cuenta de cómo esos mismos comportamientos no caían bien en sus compañeros de elenco. Pero no nos adelantemos. A diferencia de Megan, Carly no podía sostenerse sola frente a cámara. Schneider conocía los límites de la personalidad de Cosgrove y sabía que para que la serie explotara necesitaba un perfil opuesto, alguien que representara el lado más irreverente de Nickelodeon: humor físico, gritos, comida y una energía imposible de controlar. Ahí apareció Jeanette McCurdy. Schneider la había reconocido durante una breve aparición en Zoey 101 y estaba convencido de que tenía algo especial. Empezó a imaginar a Sam, la mejor amiga de Carly, ya sabía que probablemente Jeanette terminaría interpretando ese papel. Sam comía sin parar, insultaba a Freddy, rompía las reglas, atacaba a cualquiera que se pusiera en su camino y funcionaba como el complemento perfecto para que el público y los guionistas olvidaran que esto era Nickelodeon. McCurdy aceptó la oportunidad, pero desde ya les adelanto
constatamos la oscura realidad. La actriz no estaba frente a las cámaras por vocación. Jeanette tenía 15 años y venía de un recorrido muy distinto al de Miranda. Era el motor financiero de una familia fracturada, empujada al límite por su madre, Deborah McCurdy. Recuerden el nombre de esta mujer, porque va a ser muy importante al final del video. El trío clásico de protagonistas se completó con Nathan Kress, un modelo infantil de 14 años que interpretaría a Freddie Benson, el vecino enamorado de Carly y productor técnico detrás del web show. Como parte del elenco principal, los productores seleccionaron a Jerry Trainor, un actor de 30 años que contaba con experiencia en Drake y Josh. En iCarly, Trainor interpretaría a Spencer, el hermano mayor de Carly y la única figura adulta dentro de la casa. Convenientemente, su personaje estaba escrito como un artista inmaduro, impulsivo e incapaz de imponer verdadera disciplina. Con las piezas en el tablero, el rodaje podría comenzar. Lo que seguiría sería una presión asfixiante, masajes no solicitados a menores de edad, pruebas de vestuario donde la incomodidad de las actrices era silenciada por las autoridades del canal, planos extraños y trastornos alimenticios. El escenario estaba listo, pero ninguno de los involucrados imaginó todo lo que iba a suceder. El piloto de iCarly se filmó a principios de 2007 en los estudios Nickelodeon on Sunset en Los Ángeles. Schneider había descartado el guión original de Starscream, había reformulado toda la idea alrededor de un web show adolescente y ahora necesitaba demostrarle al canal que su intuición no debería volver a ser cuestionada. El episodio fue dirigido por Steve Hopper y escrito por el propio Schneider. La trama presentaba a Carly y Sam metiéndose en problemas después de burlarse de una profesora, hasta que Freddie subía por accidente a internet un video de ambas. Cuando el clip empezaba a recibir comentarios positivos, Carly entendía que había encontrado algo más grande que una simple travesura escolar. Podía crear su propio programa online. Era una premisa sencilla, barata y extremadamente efectiva. Schneider había podido grabar rápido y sin inconvenientes. Los productores enviaron el piloto al estudio y aunque muchos ejecutivos de mayor edad todavía no entendían del todo la nueva fascinación adolescente por internet, el proyecto tenía una ventaja imposible de ignorar. Venía de Dan Schneider. Y si venía de Dan Schneider, tenía que funcionar. Con el visto bueno de los altos mandos, inició la verdadera aventura, o pesadilla. La primera temporada se centraría en presentar el programa y consolidar la dinámica entre los protagonistas. Además, ahora Schneider podría atraer a su maquinaria de confianza, Steve Hopper, Adam Weissman y Roger Christiansen en la silla del director, Steve Holland, Steven Molaro, Arthur Gradstein y Jake Farrow en la sala de guionistas. Todos eran piezas importantes del engranaje, por encima de ellos, Schneider operaba de forma incuestionable. El éxito le había proveído de seguridad y protección. Nadie se metía en sus asuntos. Él decidía qué era gracioso, qué era viral y qué podía suceder dentro del set. Pronto veremos que esto fue un grave error. Fuera del margen creativo, también se haría muy presente Deborah McCurdy, la ya mencionada madre de Jeanette. Años atrás, Deborah había atravesado un cáncer de mama, pero ahora se sentía mejor. Estaba más enfocada que nunca en lograr que la carrera de su hija funcionara. Para Jeanette, iCarly no era solamente una oportunidad profesional. En el set no podía fallar, pero pronto comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba bien. En iCarly, la comida era parte del chiste. Sam comía sin parar, devoraba platos absurdos, golpeaba a otros personajes con comida. Esto, para Jeanette, muchas veces era una pesadilla. El departamento de utilería hacía todo lo posible para que la comida fuera rica, pero ella no disfrutaba de comerla. En algunos episodios tenía que ingerir cosas que no le gustaban y repetir la toma una y otra vez hasta sentirse mal. En una ocasión, Jeanette tuvo que comer tanto jamón que terminó vomitando y después tuvo que seguir comiendo para que el rodaje no se retrasara. Con el tiempo, estos chistes generarían en ella un trastorno alimenticio. Otra señal de alerta aparecía en el modo en que concebía su humor. iCarly vendía una sensación de caos espontáneo, como si todo pudiera suceder en cualquier momento. Pero esa libertad no era real. Los guionistas solían omitir el humor en sus guiones, por lo que los escritores, bajo la mirada y participación de Schneider, debían improvisar en el set. Así es. A ninguno de los actores se le permitía sumar ideas. Solo los guionistas tenían el visto bueno del creador para idear chistes. A pesar de que Trainor y otros adultos tenían formación en comedia, tuvieron que pedir permiso para que se aprobaran sus chistes. Pero peor aún era lo que ocurría detrás de otros departamentos. Al equipo de vestuario se le sugería que las actrices debían probarse bikinis y prendas demasiado ajustadas o sugerentes, mientras que el equipo de fotografía recibía indicaciones para sostener durante demasiado tiempo planos sobre los pies del elenco a pedido de Schneider. La primera temporada avanzó entre contradicciones y señales alarmantes, pero finalmente Schneider volvía a tener en sus manos un producto a la medida de sus preferencias.
Ahora nadie podía detenerlo. Pero antes de conocer la repercusión y consecuencias detrás de iCarly, hay algo que no puedo dejar de decirles. Hacer estos videos lleva meses. Desde la investigación, la escritura del guión, hasta las semanas de edición, la creación de títulos y las miniaturas. Nada de esto podría ser posible sin tu apoyo, especialmente si sos miembro de este canal. Si querés formar parte de Zepfilms, podés hacerte miembro haciendo clic ahí abajo en el botón que dice unirse. Con la membresía, no solo ayudás a que podamos seguir haciendo videos de calidad, sino que también accedes a nuestro contenido exclusivo. Tenemos videos especiales, 2 cursos enteros, mi serie Cine en la Vida Real completa y también nuestro podcast, Zepfilms Directo. Desde ya te agradezco muchísimo por el apoyo y quiero que sepas que gracias a vos este canal sigue creciendo incluso después de 15 años en la plataforma. Dicho esto, continuamos con el video. Cuando iCarly llegó a la televisión el 8 de septiembre de 2007, capturó la atención de inmediato. El estreno reunió a más de 13 millones de espectadores en total, una cifra suficiente para que Nickelodeon entendiera que Dan Schneider había vuelto a encontrarse con la ganadora. De un día para otro, el show se convirtió en la nueva obsesión de los ejecutivos. No solo en Nickelodeon. El fenómeno cultural llegaría hasta las oficinas de Disney e intentaría lograr su propia versión con Bizarre Park, una serie sobre 2 adolescentes que también se volvían famosas gracias a sus videos online. Aunque ese proyecto terminaría cargando sus propios conflictos detrás de cámaras, suficientes como para otro video separado. Ante semejante avalancha de audiencia, de popularidad y dinero, los ejecutivos hicieron lo que cualquier estudio de Hollywood haría, exprimir aún más el proyecto. Las nuevas temporadas fueron aprobadas y Schneider recibió más dinero junto con algo mejor, un escudo de impunidad total. Si antes nadie se animaba a discutir demasiado sus métodos, ahora directamente tenían que celebrarlo. Su capacidad para crear éxitos lo había convertido en el rey intocable de Nickelodeon, y eso hizo que sus demandas fueran cada vez más erráticas. Pero antes de volver al set, los ejecutivos de Nick dispusieron una importante reunión con el elenco. Los jóvenes actores llegaron nerviosos y abrumados por su nueva fama, pero los contratos frente a ellos dejaron en claro que los productores no estaban interesados en cómo se sentían. Miranda Cosgrove debía ingresar al sistema de estrellas de Hollywood cuanto antes. Pasaría a ser una de las actrices juveniles mejor pagadas de la televisión. Como era de costumbre en aquella época, también debería convertirse en cantante pop. Si no estaba grabando la serie, debía presentarse en eventos, promociones, entrevistas, alfombras rojas y giras musicales. Nathan Kress y Jerry Trainor también tuvieron que comprometerse con el proyecto. Cualquier otra oportunidad que reciban debía acomodarse alrededor del estricto calendario. Y a Jennette McCurdy se le exigía la misma responsabilidad, pero no se le ofrecía la misma prioridad. Para cualquier adolescente eso podría ser frustrante, pero para Jennette era todavía más complicado. Ella ya dudaba de su lugar en la industria y no estaba segura de encontrar felicidad en ese mundo. Su madre, en cambio, no pensaba permitir que su hija quedara en segundo plano. Deborah McCurdy veía cada comparación con la otra actriz, Miranda, como una amenaza. En los años siguientes obligaría a su hija a incursionar en Qué la buena música, esa haciendo un álbum debut. Nickelodeon ya había elegido a su estrella principal, y la Che, tu audiencia madre. era ridícula. Mientras la serie crecía, el set también empezaba a cambiar. Con el paso de las temporadas llegarían invitados cada vez más grandes, desde Michelle Obama hasta One Direction, Emma Stone y Jimmy Fallon. Todos querían participar del fenómeno, pero detrás de cámaras el clima se volvía más difícil. Schneider tenía más poder, más exigencias y menos personas dispuestas a frenarlo. Si alguien ponía en duda una de sus ideas, una escena o una decisión, podían aparecer los ataques de ira. Con el tiempo, las excentricidades del set cruzaron la línea de lo profesional. Como ya adelantamos, las pruebas de vestuario podían convertirse en experiencias profundamente invasivas. Las actrices, aún menores de edad, eran impulsadas a probarse prendas ajustadas o trajes de baño que las hacían sentir vulnerables, siempre bajo la excusa de que así lo exigía el creador. Esto afectaba especialmente a McCurdy, que ya atravesaba los mencionados trastornos alimenticios. A eso se sumaba una impotencia visual cada vez más difícil de ignorar. Los guiones encontraban excusas para que los protagonistas terminaran cubiertos de sustancias viscosas, empapados, manchados o colocados en situaciones físicas extrañas y humillantes. Y una y otra vez, la cámara volvía a los pies descalzos de sus estrellas adolescentes. A lo largo de cada temporada, grabada y emitida de forma casi ininterrumpida, los abusos y maltratos se justificaron bajo la lógica de que ese era el humor de Nickelodeon. Era raro, sí, pero como la serie funcionaba y Schneider era demasiado poderoso, nadie se quejaba. Pero la verdad
empezaría a filtrarse por los márgenes de Hollywood. Los primeros datos de comportamiento inapropiado de Schneider comenzaron a circular en 2008 a través de medios profesionales. Por ejemplo, el blog Crazy Days and Nights, llevado adelante por un autor anónimo, pero perteneciente a las entrañas de Hollywood. De modo directo publicaba textos en que señalaba al showrunner como el peor depredador de la industria. Las acusaciones prevalecieron durante años, pero sin sustento, hasta que una actriz del pasado volvió a aparecer. ¿Recuerdan a Amanda Bynes, la primera estrella del universo de Schneider? Gracias a los programas de Nickelodeon y a algunas películas exitosas, era una de las actrices más queridas. Pero en 2010 se fue al mundo del espectáculo de forma inesperada. Para ese entonces, los excesos de alcohol y sustancias daban cuenta de otra estrella infantil en decadencia. Una situación agudizada por problemas de salud mental. Para la opinión pública no podía lidiar con la fama, pero la realidad era más compleja y terrible. Bynes estaba luchando con las secuelas de trabajar para Schneider. Mientras tanto, el productor seguía operando dentro de Nickelodeon. Algunas de sus conductas ya ni siquiera estaban escondidas. En 2010 llegó a proponer en su cuenta de Twitter pública ponerle nombres a los dedos de los pies de Sam. Hasta llegó a pedirle a sus seguidores que le mandaran fotos de sus pies. Basta con ver los créditos del programa para entender hasta dónde podría llegar el material que recibía el creador a través de redes sociales. Pero los jóvenes no solo debían someterse a él en los últimos días. Incluir cada temporada de sus programas, Schneider solía organizar viajes para su elenco. Él solía ser la única presencia adulta y aprovechaba para armar las fiestas sin escapar. A pesar de todo lo que contamos, iCarly siguió adelante hasta su cancelación. El elenco había crecido, Cosgrove ya no estaba tan disponible como antes, y tanto Nickelodeon como Schneider deseaban un nuevo hit. La serie llegó a tener 6 temporadas de 109 episodios. Su final se emitió el 23 de noviembre de 2012 con el especial I Goodbye, donde Carly se iba a vivir con su padre, el web show terminaba y una generación entera cerraba una etapa de su infancia por el televisor. iCarly había llegado a su fin, pero no para todos. Miranda Cosgrove, convertida en una joven millonaria de 19 años, tomó una decisión radical. Rechazó el camino de la industria, empacó sus cosas y se matriculó en la Universidad del Sur de California. Su objetivo era estudiar cine y psicología y recuperar cualquier fragmento de normalidad que Hollywood le había arrebatado. Ella pudo escapar, pero McCurdy no tendría ese lujo. La pesadilla de Jeanette recién estaba por entrar en su siguiente temporada. Schneider no había terminado con ella, ni tampoco su madre. Como si el creador tuviera una fijación especial con su personaje, la arrastraría a un nuevo proyecto. Y ahí veríamos su vida. En marzo de 2010, Schneider estrenó Victorious, una ficción grabada casi en paralelo a iCarly que introducía una nueva camada de jóvenes en una escuela de artes. Allí, una adolescente de 16 años llamada Ariana Grande empezaba a destacar. En este canal ya hemos hablado bastante de las actividades del cantante y cómo pero todo tiene un inicio. Al igual que sucedió con Jeanette, Ariana se había vuelto la nueva obsesión de Schneider. Veía en ella un gran potencial. Sintió la necesidad de emparentarla con otra joven a la que no podía dejar ir. Cuando Victorious y iCarly llegaron a su fin, Schneider fusionó a sus activos. Así nació Sam and Cat, el proyecto que presentaba a Jeanette y Ariana como las representantes definitivas de Nickelodeon. Los ejecutivos ya estaban al tanto de las acusaciones que circulaban alrededor del productor, pero no podían ignorar que aquel título se veía como otro éxito financiero asegurado. Para Jeanette, que ahora tenía 21 años y estaba desesperada por abandonar las cámaras, fue una condena. No quería hacerlo, pero fue manipulada y obligada a firmar el contrato una vez más por su propia madre, quien volvía a estar enferma de cáncer y usaba la culpa para mantener a su hija como el motor económico de la familia. Jeanette fue arrastrada de vuelta al mismo set, bajo las órdenes del creador, para terminar de dar forma a la ahora madre. El rodaje de Sam and Cat se convirtió en una experiencia desagradable. El creador seguía manteniendo sus malos hábitos, incluyendo la lógica de fomentar la competencia entre los miembros de su elenco. McCurdy ya no se dejaba afectar como cuando tenía 14 años, pero lo que siguió no fue fácil tampoco. A medida que avanzaban las grabaciones, la carrera musical de Ariana Grande detonó a nivel mundial. De un segundo a otro pasó de ser una actriz juvenil a una de las estrellas de pop más cotizadas de la industria musical. Y la cadena no tardó en demostrar cómo opera el favoritismo de Hollywood. Mientras Ariana se concedía permiso para ausentarse del set, viajar a los premios Grammy, grabar discos y desfilar en las alfombras rojas, Jeanette era obligada a quedarse encerrada en el estudio de Sunset Boulevard, cargando ella sola con el peso de un programa que detestaba. Esta desigualdad generó un resentimiento profundo que carcomió a Jeanette por dentro. No odiaba a Ariana de forma personal, pero aborrecía todo lo que ella representaba, el privilegio absoluto. En
paralelo, McCurdy debió atravesar la muerte de su madre, un acontecimiento que la afectó, pero también la benefició. Años después, ella misma afirmaría que el fallecimiento de Deborah McCurdy sería el inicio de su liberación y que incluso estaría agradecida por la tragedia. Esto es lo más fuerte de toda esta historia y no quiero pasarlo por alto, así que vamos a dejarlo para el final del video. Con todos estos acontecimientos sucediendo a la par de la muerte de Schneider, 2014 sería el peor año para Nickelodeon. El punto de no retorno fue ocurrido entre 2005 y 2014. Otro Warwick de mierda, weón. Un evento diseñado exclusivamente para celebrar su monopolio. Las cámaras apuntaban a la alfombra naranja, esperando la llegada triunfal de las estrellas de Sam y Cat. Diana apareció deslumbrante, pero Jeanette no se presentó. Las especulaciones comenzaron a tomar lugar, pero eso no fue lo peor. Durante la producción del show, McCurdy confió unas selfies subidas de tono a la persona equivocada. En marzo de 2014 se filtraron en internet sus fotos y el escándalo superó a Nickelodeon. La cadena para niños y adolescentes no era ajena a los problemas con sus estrellas. Las declaraciones de Amanda Bynes y el embarazo adolescente de Jamie Lynn Spears habían otorgado una buena cuota de malas experiencias, pero nunca en medio del estreno de un nuevo show. La tensión dentro del equipo de Sam y Cat se volvió imposible de ocultar. Entre rumores de disputas salariales, el quiebre emocional de su protagonista, las imágenes prohibidas y la ausencia constante de su estrella musical, la estructura colapsó. La cadena detuvo la producción del programa de forma indefinida y tras meses de silencio, los ejecutivos le dieron la espalda a Schneider por primera vez en más de 10 años y tomaron una decisión que lo cambió todo. Sam and Cat fue cancelada abruptamente en julio de 2014. Durante 2 décadas, Nickelodeon había construido su identidad juvenil alrededor de la mente de Dan Schneider. All That, The Amanda Show, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam and Cat. Nadie en la industria podía separar la marca naranja de la cara del productor, pero cuando su último proyecto se vio destrozado en 2014, todo cambió para siempre. Durante años, los rumores sobre el comportamiento de Schneider habían circulado en pasillos de la industria, blogs de Hollywood y redes sociales. El Internet, ese mismo territorio que Schneider había usado como premisa para iCarly, se estaba volviendo en su contra. Los espectadores adultos comenzaron a revisar escenas viejas, capturas de pantalla y publicaciones del propio productor en redes sociales. La imagen del genio excéntrico ya no existía y Nickelodeon no podía seguir viviendo en el espectáculo de comportamiento. Para cuando llegó el movimiento Me Too en el año 2017, donde figuras de la industria denunciaron públicamente décadas de abusos y encubrimientos, la carrera de Schneider quedó finalmente estancada. Para marzo de 2018, la cadena cortó lazos con su showrunner. La versión oficial fue pública. Ambas partes habían decidido extender su contrato. Para aquel entonces, el productor había sido referido a proyectos pequeños por Game Changers y Henry Danger. Tras años de poder, el productor, que había definido una era, quedó fuera del sistema que él mismo había creado. Pero sacar a Schneider de Nickelodeon no borraba el pasado. Para los protagonistas de iCarly, la vida después de la serie fue mucho más complicada que simplemente dejar atrás a un personaje. Miranda Cosgrove logró sobrevivir en la universidad, pero pronto sintió la necesidad de regresar a la industria. Alternó trabajos de actuación con doblaje, especialmente en la franquicia Mi Villano Favorito, donde puso la voz a Mario. Pero el encasillamiento era inevitable. Para millones de personas, Miranda seguía siendo Carly Shay, y nadie en la industria imaginaba otro papel relevante para ella. Nathan Kress también intentó mantenerse activo después de la serie. Siguió actuando, trabajó como director en producciones juveniles y participó en proyectos más pequeños, pero nunca volvió a tener un papel con el impacto cultural de Freddie Benson. Jerry Trainor, por su parte, continuó en televisión, doblaje y comedia, aunque también quedó inevitablemente asociado a Spencer. Pero, sin dudas, el camino más oscuro fue el de Jeanette McCurdy. Cuando Sam and Cat terminó en medio de tensiones y la muerte de su madre, Jeanette quedó definitivamente agotada. Después de la salida de Nickelodeon, empezó a alejarse de la actuación. Durante años trabajó en proyectos más pequeños, escribió, dirigió y buscó reconstruirse lejos del personaje que la había perseguido desde la adolescencia. Con el tiempo, explicó que actuar nunca había sido realmente su deseo y se decidió a enfrentar sus problemas más profundos. En 2018 dejó la actuación de forma definitiva y encontró en la escritura una forma de enfrentar sus demonios. 4 años más tarde, veríamos el resultado de su catarsis, pero antes, una segunda vida para iCarly estaría a la vuelta de la esquina. El año 2021 marcó un punto de quiebre en la industria del entretenimiento. La guerra entre las plataformas de streaming había alcanzado un nivel de ferocidad inédito, y Paramount Plus, en un intento desesperado por capturar suscriptores frente al dominio absoluto de Netflix y Disney, se inclinó por el camino de la nostalgia.
La corporación, que ya contaba con el catálogo de Nickelodeon, anunció el regreso triunfal de iCarly, prometiendo una secuela madura diseñada milimétricamente para la misma generación que había crecido consumiendo el programa original. Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor firmaron los contratos, ansiosos por sacar un provecho de todo eso que los había encapsulado y estancado. Pero esta vez nadie podría obligar a McCurdy. Los ejecutivos le ofrecieron dinero, posición y la promesa de un entorno seguro, pero ella eligió proteger la cordura que tanto le había costado reconstruir lejos de las cámaras. En la pantalla, los guionistas intentaron ocultar el vacío argumentando que el personaje de Sam Pocket estaba recorriendo el país con una banda de motociclistas. Pero en el mundo real, la verdadera Janet no tardaría en aparecer para causar estragos. El revival de iCarly aterrizó el 17 de junio de 2021 e inicialmente tuvo su grado de repercusión. Los memes y la nostalgia habían hecho su trabajo, como bien vaticinaron los ejecutivos de la plataforma. Pero había algo que no encajaba. A ver, no sé si ustedes vieron el revival, pero nadie puede omitir lo difícil que es ver a nuestros protagonistas tomando alcohol, teniendo conversaciones subidas de tono y omitiendo por completo la figura y las ideas del creador. Sí, la única regla para participar era ignorar al dinosaurio en la habitación, los comportamientos de Dan Schneider. Mientras nadie hablara sobre él, Paramount Plus creía que el proyecto podría funcionar. Por supuesto, no contaban con que había alguien con una cuenta regresiva en memes. Una cuenta que corría desde el año 2007 y que estaba a punto de llegar a su fin. El intento de Paramount Plus por reescribir la historia de iCarly se dio en agosto de 2022 cuando Janet McCurdy arrojó una bomba sobre la industria, sus compañeros y todos los productores, vestuaristas y cómplices de Hollywood. El libro I'm Glad My Mom Died. Y si el título suena fuerte, prepárense. Retrocedamos un poco en el tiempo. Mientras Miranda Cosgrove y compañía intentaban reconstruir su carrera y Dan Schneider buscaba mantenerse fuera del ojo público, McCurdy no se había quedado callada. En 2020 creó y protagonizó un espectáculo de tragicomedia titulado I'm Glad My Mom Died, o sea, estoy contenta de que mi madre haya muerto. Una obra unipersonal presentada en teatros de Los Ángeles y Nueva York, donde empezó a revelar datos sobre su turbulenta relación con su madre, su paso por la industria y las marcas que le había dejado crecer frente a las cámaras. La obra fue suspendida por la pandemia, pero McCurdy encontró otros espacios para expresarse. Durante el confinamiento publicó videos en YouTube y lanzó su podcast, Empty Inside, o Vacía por Dentro, donde abordó temas relacionados a la salud mental. Así, llegamos al 9 de agosto de 2022, cuando publicó sus memorias bajo el título Me alegro que mi madre esté muerta. En la portada aparecía sosteniendo una urna de la que salían confetis, pero el contenido era devastador. Janet dio detalles del abuso psicológico que vivió por parte de su madre, de los trastornos que padeció, incluyendo anorexia y bulimia, y de cómo fue explotada durante años hasta quedar privada de su defensa propia. También habló de los maltratos físicos y psicológicos que sufrió en su casa y de las experiencias incómodas que atravesó dentro de Nickelodeon. McCurdy no mencionó a Schneider, pero sí a un individuo identificado como el creador. Según la autora, el creador obligaba a las chicas a sacar fotos con poca ropa y les hacía masajes aunque no tuvieran estilos de espalda. Aumentaba la competencia con el entrenamiento. También descubrió que la la joven no se resistía para no ofender, pero como ya bien sabemos, tampoco podía acudir a su madre. McCurdy también mencionó que Nickelodeon le ofreció $300.000 para callar todos esos abusos que padeció en el set, pero ella rechazó el dinero y habló públicamente de sus tormentos. El libro causó un escándalo en todo el mundo. No solo rompía el silencio de una ex estrella infantil, también obligaba a mirar a iCarly desde otro lugar. La nostalgia se rompió en pedazos y Paramount Tanto Plus pega, weón. esta opción. Tan solo un año después de la publicación del libro, la secuela de iCarly fue cancelada. Y si creían que esta serie de sucesos marcaba el final de esta historia, están subestimando la capacidad de Hollywood para desenterrar a sus propios demonios. Seguro te estarás preguntando qué sucedió con Dan Schneider después de todo esto. Tras su salida de Nickelodeon en 2018, Schneider no fue a la cárcel, no enfrentó cargos penales ni tampoco desapareció por completo. De hecho, no hay ninguna denuncia hecha en su contra. En 2021, él rompió el silencio en una entrevista con The New York Times, donde presentó su salida de Nickelodeon como una pausa necesaria después de años de trabajo intenso. Así como escucharon, también dijo que había bajado más de 45 kilos y que estaba desarrollando nuevos proyectos, incluyendo un piloto orientado a un público adulto y otro proyecto familiar. Pero su intento de regreso nunca lo devolvió al lugar que había ocupado antes, y entonces llegó el golpe definitivo. En marzo de 2024 se estrenó Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, una docuserie
serie emitida por Investigation Discovery. Fue dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz con el objetivo de evidenciar la verdad sobre el ambiente de trabajo en Nickelodeon. El documental amplió el foco con testimonios de ex actores, guionistas, trabajadores de producción y personas vinculadas a las series infantiles de los 90 y los 2000. Schneider volvió a quedar en el centro del escándalo, pero el documental no solo hablaba de él, expuso los casos de otros individuos vinculados a Nickelodeon que fueron condenados por delitos contra menores. Uno de los nombres más fuertes fue el de Brian Peck, un ex entrenador de actores que trabajó en producciones asociadas al canal. En el documental, Drake Bell reveló públicamente que él había sido la víctima del caso por el que Peck fue arrestado en 2003 y condenado en 2004. Peck se declaró culpable y fue sentenciado a 16 meses de prisión. Otro caso mencionado fue el de Jason Handy, ex asistente de producción, quien también fue condenado. Acorralado por el impacto del documental, Schneider respondió. El 19 de marzo de 2024 publicó una entrevista donde dijo que ver Quiet on Set había sido muy difícil, que se sentía mal y arrepentido al ver el dolor de algunas personas y que debía una disculpa fuerte por comportamientos del pasado. Reconoció que había sido inapropiado dar masajes en el set y dijo que si pudiera volver atrás, trataría mejor a sus equipos. Pero al mismo tiempo, Schneider negó todas las acusaciones más graves. Rechazó todo lo que decía el documental, sobre todo sus decisiones creativas más polémicas, y defendió que el contenido pasaba por múltiples capas de aprobación: guionistas, productores, ejecutivos, padres, representantes y el propio canal. Tiempo después de dar disculpas públicas, Dan Schneider decidió que no iba a pasar a la historia como el villano definitivo de la televisión infantil. En 2024 lanzó un contraataque legal y demandó a los